Buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Yo lo único que hoy no los escucho a ustedes porque no tengo conectado el audio, así que van a tener que escribir por el chat. Ah, bueno, bárbaro, genial. Bueno, bueno. Bueno, ¿cómo están? Recién me preguntaban de las actividades resueltas. Esas nosotros en general las vamos subiendo a medida que vamos avanzando con los temas. La idea es que ustedes traten de resolver primero ustedes y nosotros después se las vamos a subir. Así que estén atentos, en comunidades ahí van a aparecer. Sí, si todavía no están, en unos días supongo que ya las vamos a activar. Vamos a retomar hoy lo que estuvimos viendo la clase de ayer. Vamos a empezar con lo que había quedado, que era esto, y después vamos a retomar un poquito lo que vimos ayer, para que quede más claro y que por ahí si quieren ponerse a hacer actividades puedan tener los conceptos más claros. Y ayer vimos toda la introducción del concepto de integrales. Una pregunta, ¿ustedes los que están conectados, escuchan un ruidito en el Meet? ¿O se escucha bien? Ah, listo, bárbaro. Listo, entonces seguimos así, perfecto. Bien. ¿Se acuerdan que ayer nosotros vimos esto rápidamente, sí, que era la definición de una función integrable? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué significaba que una función fuera integrable? ¿Cuesta? Bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Se acuerdan que ayer nosotros empezamos a ver y vimos la definición de lo que era una integral definida? Lo que hicimos fue trabajar en forma conceptual, pensando primero, todavía no sabemos cómo calcular una integral definida, ¿sí? Pero sí habíamos visto cómo podíamos aproximar ese número que nos va a dar al final una integral definida, siempre que exista, digamos, y lo hicimos con las sumas de Riemann, ¿sí? Así decíamos, bueno, si tenemos una función, construimos una función escalera, hacemos la suma de Riemann, y habíamos llegado a decir que si esa función representaba un proceso de cambio, la velocidad de cambio en realidad de una magnitud en un proceso de cambio, esa suma de Riemann lo que nos va a ver el cambio total que había sufrido la magnitud en ese intervalo de tiempo, por ejemplo. Y si pensábamos que era una función y simplemente teníamos la gráfica que no representaba nada, podíamos hacer una analogía con el área bajo la curva. Y podíamos decir, bueno, esa aproximación es más o menos, es aproximadamente el área bajo la curva de esa gráfica. Eso era lo que habíamos visto como una aproximación de la integral definida, de una integral definida. La definición habíamos visto que implicaba un límite, ¿sí? Cuando esa aproximación se hacía lo suficientemente buena como para decir estamos calculando el valor exacto, ¿sí? Y eso pasaba cuando, ¿se acuerdan que nosotros dividíamos el intervalo en subintervalos? Si lográbamos tener todos los subintervalos tendiendo a cero, que eso es lo que decíamos como que la norma de la partición tendiera a cero, ¿sí? Es decir, que el subintervalo más grande tendiera a cero, con eso conseguíamos que la cantidad de subintervalos en que dividíamos el intervalo original fuera infinita. Y con eso lográbamos hacer un cálculo, un valor exacto y ya no una aproximación. Y eso era la definición en sí de integral definida, ¿sí? Lo vimos en forma conceptual, vimos la definición, de todas formas dijimos, con la definición no vamos a trabajar, no vamos a tener que calcular ese límite, ¿sí? Pero era importante que les quedara el concepto para poder después hacer analogía a la hora de aplicar, ¿sí? Poder saber qué están calculando cuando están calculando una integral definida. Acá no, esta no es la definición de integral definida era esta, ¿sí? Y decíamos,
A eso que tenemos escrito ahí arriba lo llamamos integral de f en el intervalo AB o integral definida de f en AB, y lo escribimos de esta forma y ahí tenemos la definición. ¿Sí? Era el límite cuando la norma de la partición tendía a cero de la suma de Riemann. Y habíamos dicho, la suma de Riemann dependía de la función con la que estuviéramos trabajando, de la partición, que era lo que llamamos P, y de Q, que era el conjunto compatible, conjunto de puntos muestras, compatible con P, selección de puntos muestras, compatible con P, cualquiera de esos nombres. De eso dependía la suma de Riemann, y eso era la definición de integral definida. Esta definición, como les dije, es importante que la sepan, pero no es que vamos a tener que usarla para calcular una integral definida. Los métodos para calcular integrales definidas los vamos a ver la semana que viene. Hoy vamos a seguir trabajando un poco con conceptos y con algunos teoremas. Ahora sí, volviendo a lo que era una función integrable, la definición lo que nos dice es que una función f definida en el AB a reales va a ser integrable en el AB si solo si existe un número L tal que para cuando la norma de la partición tiende a cero, las correspondientes sumas de Riemann se acercan tanto como se quiera a ese número L. Cualquiera sea la selección de puntos Q considerada. Y si esto último sucede, decimos que ese límite, que el si esa era la definición de integral definida, es igual a un L, a un número. Esto, dicho en palabras más simples, lo que nos está diciendo cuando una función va a ser integrable, cuando yo para cada uno de las particiones que tome de esa función, ¿sí? Pueda llegar a obtener un número, o sea, existe y sea finito. ¿Sí? Es decir, que yo pueda calcular la integral definida para cada uno de los subintervalos que yo quiera considerar. ¿Sí? Existe la integral definida para cada punto, podríamos decir. Eso quiere decir que una función es integrable. Sí, vamos a poder calcular la integral definida. Todavía puede sonar, o sea, todavía cuesta por ahí relacionarlo, integral definida con este concepto, lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Pero la idea es que todo esto que es la definición, es lo mismo que decir que, bueno, que exista la integral definida que es igual a un L, ¿sí? Para cada uno de los elementos de la B, el intervalo de integración. La definición de integral definida, habíamos visto, ¿se acuerdan? Lo último que vimos en la clase de ayer había sido la extensión de la definición, y hoy vamos a trabajar con eso. Bueno, acá no me acuerdo, no sé qué habían respondido, recién leo el chat. Habíamos quedado en esta diapositiva, creo, ayer. Es la actividad 7 de la guía. Y acá lo que nos piden, vamos a hacer algunos ítems, ¿sí? El resto van a quedar de tareas. Bueno. Fíjense que nos dice, siendo f una función definida en el 0,4 a real, continua y positiva, indicar el valor pedido utilizando los datos dados en cada caso y explicitando las propiedades aplicadas. Acá lo que nos están pidiendo es que resolvamos, que calculemos integrales y definidas en, bueno, los intervalos que nos van diciendo ahí. Todavía no sabemos cómo calcular, además no tenemos, nos hablan de f de x, no sabemos aquí quién es f de x, pero sí sabemos que es una función que está definida del 0 a 4 reales y que es continua y positiva. ¿Cómo les parece que podríamos empezar, o qué podríamos hacer para resolver? Vamos a, por ejemplo, mirar el ítem B. ¿Qué les parece que podríamos hacer para tratar de resolver eso? Ahí está, el B. El B. Sí, vamos a empezar con el B, que incluye cosas de la, así es un ejemplo. Esto sería el 7B. Fíjense que en el 7B lo que nos dicen es, esto es lo que nos piden, o sea, nosotros tenemos que poder resolver eso. Y nos dan de dato esta información. ¿Sí? Reconocemos que es una integral definida porque, bueno,
estructura de lo que vimos en la clase de ayer. Y tenemos el símbolo integral, tenemos acá los extremos o límites de integración, y bueno, tenemos la función integrando, esto que nos indicaba cuál era la variable de interés, en este caso, la variable de integración, ¿sí? En este caso es la x. Esto es una integral definida y lo que nos piden es que vemos, o sea, que encontremos ese L que vimos antes, ese número. Siempre que exista, obviamente, pero bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Y qué pasa? De datos lo que nos dicen es esto, conocemos cuánto vale la integral definida de 1 a 3, tiene los mismos extremos, de la función f de x. Acá lo que pasa es que tenemos este menos 3 que está molestando, digamos, pero esto sí nos lo dan de datos. Para poder resolver esto, ¿sí? Sin conocer f, porque en realidad de f, como conocemos solamente lo que nos dice en el enunciado, lo que vamos a tener que hacer es aplicar las propiedades de integración. ¿Esas las vieron en la teoría? Creo que sí, porque si ayer llegaron a función integral, deberían haberlas visto. Ok. Ahora las vamos a repasar igual. Y antes de llegar a eso, te lo digo ahora porque nos va a aparecer ahora en la diapo, para poder aplicar las propiedades de integración, ahora lo vamos a ver, obviamente, si a la hora de hablar de, quiero calcular una integral definida, yo necesito que, y me piden que lo calcule, yo necesito poder resolver esto, poder encontrar ese valor. O sea, lo que yo tengo que decir es que esta función que yo tengo que sea integrable en el 1,3. Si no, obviamente acá no voy a poder resolverla. ¿Qué se acuerdan de la teoría? ¿Cuándo podíamos decir si una función era integrable? Porque recién vimos qué significaba que una función fuera integrable, así que yo tengo que poder encontrar ahí un L, un número. Muy bien, se relacionaba con el concepto de continuidad. Y muy bien, cuando una función es continua en un dado intervalo, por ejemplo en este caso nos dicen f definida en el 0,4 es continua. Que una función sea continua implicaba que fuera integrable en ese intervalo, al menos. Que eso es por ahí distinto a lo que habían visto en derivadas. ¿Qué pasaba con derivadas? Si una función era continua, ¿era derivable? No, no podíamos decir eso. Sí podíamos decir si una función era derivable, que era continua, pero no al revés. En este caso es como que nos pasa al revés. Si la función es continua, podemos asegurar que es integrable. Y esos son el primer teorema que tienen ahí, se dice lo que dijimos recién. El segundo también es otro teorema, ¿sí? Y lo que nos dice en este caso es que si tenemos una función que es seccionalmente continua, ¿sí? Si yo puedo dividir ese intervalo AB en subintervalos donde la función sea continua, entonces la función también va a ser integrable en todo el intervalo. De lo que podemos decir, ¿sí? Porque si yo pienso que es seccionalmente continua, no quiere decir que sea continua en todo el AB, sino que solamente cumpla con que sea seccionalmente continua. Y si yo con eso puedo decir que es integrable, ya podemos darnos cuenta que una función integrable no necesariamente va a ser continua en todo el intervalo. Sí va a tener que ser, como en este caso, bueno, seccionalmente continua. Pero no es necesariamente continua, a diferencia de lo que habían visto en derivada, digamos. Bien, fíjense que nosotros en el enunciado nos dicen que si yo tengo una función f definida del 0 al 4 de los reales, continua y positiva, ya con eso nos están asegurando que la función f es integrable, es integrable en el 0,4. O sea, yo acá podría decir que en realidad mi función f, por dato, esto porque me lo dicen en el problema, es continua en 0,4. Y entonces, por el primer teorema de ahí, bueno, no tiene número, pero estamos aplicando ese teorema, si se cumple con que la función es continua en un intervalo AB, en este caso el 0,4, entonces podemos decir que la función f es integrable en ese intervalo. Es integrable en este caso sería el 0,4. Entonces, si ahora nos piden que calculemos, y que hemos dicho que una función fuera integrable, quería decir que podíamos encontrar la integral definida de esa función en el 0,4, o obviamente en cualquier subintervalo que tengamos acá, ¿sí? O sea que en el 0,4 es integrable la función. Entonces, para resolver ahora este ejercicio, obviamente tenemos que fijarnos que la función sea integrable donde nos están pidiendo que calculemos la integral definida. ¿Qué podemos decir? Esta, si miramos. Y miramos en realidad acá, porque acá ya la función tenemos con un menos 3. Acá. ¿Qué podemos decir? Vemos, el 1,3 está dentro de este intervalo, por lo tanto es integrable, y de hecho nos dan, vale 7, o sea que es integrable.
Bien. Eso como punto de partida para poder asegurarnos que vamos a poder calcular las integrales definidas. Hay que obviamente chequear los intervalos donde nos estén pidiendo, pero ya con eso nos podemos asegurar esto que escribimos ahí. Ahora lo que pasa es que nos falta un poco más para poder ver qué hacemos si tenemos ahí, por ejemplo, un -3, o bueno, los otros ítems del 7. Bueno, ahí dice lo que dijimos recién. Y para eso vamos a repasar las propiedades de la integral. ¿Ven el pizarrón? Ah, ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa avisen si no se ve igual. No, esta cámara o sea, lo invierte y lo vende. No, sería difícil, sí, ¿no? Bien, vamos a repasar estas propiedades que ahora nos van a servir para poder resolver esta actividad. Fíjense que ahora nos dicen que tenemos dos funciones f y g que sean integrables en el intervalo en el que se esté planteando la integral, en el intervalo AB, creo que en todos los casos es el AB. Tenemos la propiedad 1, que nos muestra qué pasa si tenemos, ahora que voy a seleccionar con esto, así se puede ver en otra. Tenemos una constante k, ¿sí? K es cualquier constante, como nos dice ahí, multiplicando a una función, y tenemos que hacer la integral definida de eso, de k por f de x. La primera propiedad lo que nos dice es que podemos decir, sacamos la constante afuera y nos queda la integral definida de f de x en el AB por k. ¿Sí? Eso es una propiedad que, bueno, vamos a hacer un montón. La segunda propiedad, fíjense que nos plantea qué pasa si yo tengo una suma de dos funciones, y tengo que hacer la integral definida de eso, la puedo desglosar en estas dos siempre y cuando f y g, como nos dijeron antes, sean integrables en el intervalo de integración. ¿Sí? Entonces acá es como que podemos desglosar esto. Obviamente si tuviésemos una resta también podríamos hacer esto, porque estaríamos como aplicando estas dos propiedades en simultáneo de alguna forma. Entonces también esto va a ser válido. Fíjense ahora la propiedad de la 3, la que sigue. Nos dice que tenemos una función f de x y tenemos que hacer la integral definida en el AB, y eso es lo mismo que, y acá nos dicen, seguimos teniendo la función integrando es la misma, es f de x, pero ahora me cambian los extremos de integración, de forma tal que nos queda de a a c sumada la integral definida de c a b, de la misma función. Y sin importar el orden entre a, b y c. ¿Sí? No importa acá el orden, lo que sí importa es que yo empiece en A, termine en B y después en el medio yo puedo tener otro extremo, ¿sí? Mientras este llegue a C y este parta de C y llegue a B, digamos, es lo mismo, se cumple esta igualdad que tenemos acá. ¿Sí? Eso ahora la vamos a trabajar también cuando hagamos los ejercicios. La cuarta propiedad de lo que nos habla, fíjense, si yo tengo la integral definida de f de x en el AB, y eso es menor o igual que la integral definida de g de x en el AB, se va a cumplir o va a pasar siempre que f de x sea menor o igual que g de x para todo x que esté dentro de ese intervalo de integración. Y la última que tenemos ahí nos dice que si nosotros, nuestra función integrando es directamente la función constante, la integral definida de una constante en este caso el intervalo AB, es igual a la constante por b menos a, ¿sí? La diferencia entre los extremos, como está escrito acá. ¿Sí? Eso va a ser para el caso de funciones constantes. Con esas propiedades en mente, ahora vamos a tratar de aplicar y resolver para este ítem. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer?
¿Cómo? Perdón, no escucho nada. ¿Cómo? Podemos usar la propiedad 2, ¿sí? ¿Qué nos dice la propiedad 2? Nos decía que si tiene una suma de dos funciones, las podíamos desglosar, ¿sí? Era la integral definida de una suma, la podíamos desglosar en dos integrales definidas que se suman con cada una de esas funciones. En este caso, lo que podríamos pensar, y bueno, esta es una función y esta es otra función. Entonces a eso lo podemos desglosar. Estaríamos aplicando en un primer paso la propiedad 2, les escribo así el nombre que tienen ahí, y eso nos quedaría, si lo desglosamos, con f de x, acá en realidad lo que tendríamos que decir, bueno, esto es la suma de otra integral definida que tiene menos 3, diferencial de x, y ahí aplicamos la propiedad 2. ¿Todos me escribieron en este paso? ¿Qué pasa? ¿Con esto qué podemos hacer? Claro, ya el dato, ya esta integral definida sé cuánto da, me lo dieron de datos. O sea que yo sé que esto es 7. Ya está. Ahora lo que nos faltaría es tratar de ver cómo hacemos para resolver esto que nos quedó acá. Y recién me decían, podemos aplicar la propiedad 5. ¿Qué pasa? Ahora lo que queda, esta función integrando, es una constante en realidad. Y la propiedad 5 nos dice cómo resolver una integral definida cuando tenemos como función integrando una constante. Entonces acá lo que tenemos que aplicar es la propiedad 5. Y bueno, y punto. Entonces, sigo acá. Esto nos queda 7 más, y lo que nos dice la propiedad es que nos queda esa constante, o sea, acá sería menos 3, por la diferencia entre los extremos de integración. 3 menos 1. Y ahí ya la resolvimos, ahora lo que nos queda es hacer las cuentas. Sí, pero fíjense cómo aplicando propiedades pudimos llegar a encontrar cuánto vale sin conocer mucho todavía. Sí, solamente aplicando propiedades de las integrales. Esto nos va a quedar 7 menos 6. Y nos queda ahí. ¿Alguna pregunta? El ítem más se los dejo para que los planteen ustedes. De estas actividades también están las resoluciones, así que háganlos y después los van a poder corregir. Vamos a pasar ahora al D. Esto es lo que tenemos que calcular y lo que nos dan de dato es... Ah, no. ¿Cómo les parece que podemos empezar para tratar de encontrar lo que nos piden?
Y fíjense que en este caso lo que tenemos que buscar es, ahora tenemos f de x sobre 2, esa sería nuestra función integrando, para integrar entre el 0 y el 4. Y de dato lo que nos dicen es que sabemos que la integral definida de f de x de 0 a 1 menos la integral definida de f de 4 a 1 es 14. Primero la primera propiedad, acá. ¿Qué podríamos hacer con la primera propiedad? Exacto, si nosotros acá en realidad esto lo podemos escribir como que tenemos un medio por f de x diferencial de x. Y acá tenemos el caso de una constante por una función. Vimos que la primera propiedad lo que nos dice, bueno, esa constante es como que la podemos sacar afuera de la integral. Entonces, si aplicamos esta propiedad, la 1, acá podríamos escribir un medio por la integral definida de 0 a 4 de f de x diferencial de x. Acá por lo menos ya nos queda más parecido como acá nos hablan de la f de x, ahí ya nos quedó la integral definida de f de x. Lo que no tendríamos bien son los extremos de integración, o sea, como que no, ¿cómo podemos hacer para usar esta información para lograr encontrar cuánto vale esa integral definida? Podemos aplicar la tercera propiedad, o sea, ahora vamos a mirar ahora lo que nos dan de datos, lo voy a dejar así. Si venimos acá, nosotros conocemos esto. Si yo quiero aplicar la tercera propiedad, si se acuerdan que es la que nos decía, bueno, si yo tengo una integral definida de a a b, y desgloso de alguna forma ese intervalo, como me dicen ahí, de A a C y después de C a B, ¿sí? Y sumo eso, es lo mismo. ¿Qué pasa acá? De por sí acá tengo una resta, y de por sí, fíjense que si yo comparo cómo tienen que quedar los extremos, yo que les había dicho, si yo lo desgloso me tiene que quedar de A a C, donde A era el que estaba acá, el extremo inferior, que en este caso coinciden, y después tendríamos que ir, sumarle la integral definida de C a B, donde B era el extremo superior. En nuestro caso, nuestro extremo superior es 4 y acá está acá. Y o sea, acá yo iría de, el que ahí se llama de A a C, pero acá me quedaría al revés, me quedaría B y C, están invertidos ahí. ¿Cómo? Exacto. Acá lo que estamos aplicando sería la propiedad 3 y esa definición, cuando dijimos expandimos la definición integral, estaríamos usando la definición que nosotros vimos, creo, el número de 2, pero bueno, sería la definición sí cuando teníamos eso que me dijeron recién, si este extremo de número en sí es más grande que este, en realidad siempre lo podemos dar vuelta, ¿sí? Si lo damos vuelta, le cambiamos el signo acá. O sea que yo podría decir que eso que tenemos ahí, ahora es que el 14 lo voy a borrar un rato, lo voy a escribir acá, eso es igual le cambio el signo e invierto los extremos de integración. Ahí aplicamos la definición que vimos como número 2, bien, integral. Y ahora sí, esto me quedó de una forma que me sirve para aplicar la propiedad 3 directamente, ¿sí? Ahora sí, digo, bueno, integro de 0 a 1, después de 1 a 4, y eso por propiedad 3, ahora sí le voy a poner propiedad 3, es igual a decir de 0 a 4, la integral definida. Y esto, bueno, yo lo borré, pero nos habían dicho por dato que todo esto que teníamos era igual a 14, o sea que esto es igual a 14. Y lo borré porque si no, no me voy a entrar en el pizarrón. Y ahora sí me sirve porque a mí me había quedado esta integral definida, es la que necesitaba ahí. ¿Sí? O sea que ahora con esto que encontré, puedo decir que esto es igual a 1/2 por esta integral definida que es 14. Y ya lo puedo resolver y encuentro cuánto valía la integral definida que estoy pidiendo al principio. ¿Sí? Esto es para que usen un poco todo. Propiedades, la definición, practiquen.
Si bien la semana que viene vamos a ver métodos de integración, muchas veces va a ser útil aplicar estas propiedades, así que está bueno que también las tengan frescas. ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa, escriben en el chat. Vamos a hacer el último y después, bueno, el resto les queda de tarea. Fíjense acá, en realidad lo que nos están pidiendo es, tenemos que decir cuánto vale beta. Y el dato que nos dan es esto. La integral definida de 2 a beta menos 1 de f de x es igual a 0. Exacto, sí. Ahí lo que estamos usando es lo que habíamos visto ayer como, y bueno, hoy repasamos rápido la definición 3. Sí, que habíamos dicho, bueno, cuando nosotros tenemos los extremos de integración son iguales, el resultado nos da 0. Entonces, si acá me da 0, yo lo que puedo asegurar es que entonces los extremos de integración son iguales. ¿Sí? Entonces, por definición 3, y que es la que vimos antes, en este caso los extremos tienen que ser iguales, o sea que nos queda simplemente eso es lo que tenemos que resolver y de ahí tenemos que despejar cuánto vale beta, que nos da 3. El resto de los ítems, háganlos, tengan en cuenta que van a tener que usar propiedades, van a tener que usar la extensión de la definición de integral definida que vimos. Les aviso, no sé si todos estaban ayer, creo que hay algunas caras que ayer no estaban. La consulta por esta semana es el miércoles a la mañana a las 5:30 de la tarde y es virtual. Yo les voy a dejar el link en comunidades para que se conecten. La semana siguiente, bueno, vamos a ver si seguimos en ese horario o algún otro horario. La idea es que sí, va a ser virtual, así que el link va a ser el mismo, pero bueno, vamos a ver el horario. Pero bueno, por esta semana, como es corta, es mañana a las 5:30 de la tarde. También para quienes están conectados. Bien. Bien. Bueno, esto era para terminar este ejercicio que nos había quedado solamente planteado ayer. Ahora, lo que quiero que veamos es esto, que en realidad nosotros estuvimos trabajando ayer con esto, ¿sí? Sin ponerle este nombre, pero es lo que estuvimos viendo ayer y que estuvimos trabajando, ¿sí? En toda la clase pasada. Hoy le vamos a poner nombre que se llama teorema del cambio total. ¿Y qué se acuerdan de la teoría? Sí, sí, sí. Exacto. Sí, el teorema del cambio total va a tener sentido cuando estemos en algún proceso, ¿sí? De una magnitud, esté cambiando en función del tiempo o en función de otra cosa. En general vamos a trabajar con cambios en función del tiempo, pero podría ser otra variable que no fuera el tiempo. Y en realidad nos sirve el ejemplo que trabajamos ayer. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos toda la clase viendo qué pasaba si teníamos como dato en la velocidad de cambio a la que, del volumen de un tanque a la que se llenaba en función del tiempo? ¿Se acuerdan que trabajamos toda la clase con eso? Bien. La magnitud en ese caso era el volumen, ¿sí? Que iba cambiando en función del tiempo, si el tanque se iba llenando o se vaciaba, bueno, dependiendo de la derivada que teníamos, de la velocidad de cambio. La idea es que cuando yo tenga como dato la velocidad de cambio de una magnitud,
cuando yo calculo la integral de esa velocidad de cambio en algún intervalo definido de interés, y ayer era el intervalo 0,5, por ejemplo, en las 5 primeras horas, lo que yo obtengo, el resultado, ese número, que ayer creo que nos había dado 32, si no me estoy equivocando, lo que nos daba era el cambio total del volumen. ¿Se acuerdan que nosotros lo dijimos así? Bueno, entonces quiere decir que durante esas 5 horas el tanque se había llenado, porque no había dado un número positivo, 32 litros. Eso que vimos ayer, hoy le vamos a poner nombre y se llama teorema del cambio total. Y como les decía, tiene sentido cuando tenemos una razón de cambio, una velocidad de cambio de una magnitud, y significa lo que tenemos escrito ahí. La integral de la razón de cambio es el cambio total. Entonces ahí lo que nos dicen, acá en forma simbólica, nos dicen si tenemos P' sería la velocidad de cambio de la variable P, de la magnitud P, por ejemplo, podría ser el volumen que vimos ayer. Cuando yo hago la integral definida de A a B, ayer era de 0 al 5, pero bueno, yo todavía, dependiendo del proceso que estemos viendo, el resultado que vamos a obtener, y ese número, como el que obtuvimos ayer que era 32, es el delta P, que sería, si pensamos en lo de ayer, era el cambio de volumen, y eso lo podemos escribir como volumen final menos volumen inicial, que es lo que me decían recién. ¿Sí? Pero la idea es que ahora le ponemos un nombre, ¿sí? Es lo que estuvimos trabajando ayer, y va a ser muy útil siempre que conozcamos la velocidad de cambio de una magnitud, nos va a permitir ver, bueno, cuánto cambió. ¿Se acuerdan que era lo que dijimos ayer? Con la integral a nosotros nos va a interesar responder, y vamos a poder responder esa pregunta, bueno, ¿cuánto cambió esa magnitud en el tiempo, por ejemplo, analizado, si yo conozco como dato la velocidad de la que cambia? Está escrito lo mismo, ¿sí? De vuelta. Fíjense, acá nos dicen que si z es igual a f de t, que es la función que describe un proceso para cada t en el intervalo b, y b es la velocidad del proceso, ¿sí? Entonces, b es igual a la derivada de f, es lo mismo que vimos con el volumen y con su derivada, y delta f es la variación o cambio total de f en el AB, ¿sí? En el tiempo o en el cambio que estemos considerando de variable independiente. En general vamos a usar tiempo, como les digo, pero bueno. Esto es lo mismo que está escrito antes, solamente acá le cambiamos el nombre a las variables y demás, y lo podemos relacionar, que también vimos ayer, si yo tuviese acá la gráfica, en el caso, acá esta no tiene nombre, pero sería la gráfica de la función f', o sea, sería, si miramos, bueno, vamos a mirar acá, le llaman f, así que vamos a usar esta nomenclatura que tenemos acá. Acá tendríamos la gráfica de f'. ¿Qué podemos decir? ¿Se acuerdan que ayer relacionamos también, cuando fuimos aproximando y eso, qué podíamos decir? Lo podíamos relacionar con el área, ¿se acuerdan? El área bajo la curva. Bueno, también, si nosotros calculamos la integral definida de a a b de esa función, lo que obteníamos era el área bajo la curva. Eso cuando no estamos pensando en realidad también cuando pensamos en un proceso, pero bueno, por ahí lo van a ver, cuando veamos aplicaciones, cálculo de áreas, lo vamos a usar para eso, ¿sí? Pero la idea es que nos da eso, el cambio total, y que se relaciona con el área bajo la curva. Siempre y cuando esa curva represente la derivada del proceso de cambio. Bien. Y acá lo que tenemos son ejemplos, ¿sí? Que podemos, que van a tener, por ejemplo, en la guía de ejercicios tienen varios ejercicios en realidad. Acá nos dicen, por ejemplo, este es parecido al que vimos ayer. B es el volumen de agua en un tanque en cada instante t. Entonces, su derivada, B', es la razón en la que está variando el volumen de agua en el tanque en el instante t. Y por lo tanto, que vimos recién del teorema del cambio total, si yo hago la integral definida de T1 a T2, bueno, no tiene poca definición, pero bueno, dice de T1 a T2, de la B', de la velocidad a la que está cambiando el volumen en el tanque, lo que obtengo es B a tiempo 2 menos B a tiempo 1 o el cambio total de volumen. ¿Sí? Lo mismo que dijimos antes, lo mismo que estuvimos trabajando ayer, pero bueno, escrito ahora en esta forma. Y a ese delta B se le llama cambio total o variación total del volumen, de la cantidad de agua en el tanque en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo considerado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, para que, claro. Cuando nosotros
En el caso en que tengamos la derivada de alguna magnitud que esté cambiando en el tiempo, por ejemplo, cuando hacemos esta integral definida, T1 a T2, obtenemos el cambio total, que también se va a relacionar con el área bajo la curva de B' entre T1 y T2. Y eso va a ser independiente de si B es una velocidad de cambio, o sea, simplemente yo tengo la gráfica de una función y hago la integral definida en un intervalo dado, voy a estar calculando el área bajo la curva. Eso lo vamos a trabajar más adelante, no va a ser siempre el mismo número, porque va a haber casos en que nos va a dar negativo y no vamos a hablar de áreas negativas. Claro, en ese caso no, pero por ahora pensemos que sí, digamos, siempre que tengamos, como vimos ayer, una gráfica que esté por encima del eje X, va a coincidir con el área. Claro, cuando sean negativas vamos a ver que en realidad lo que vamos a hacer es cambiar el signo. Si el valor va a ser el mismo, pero positivo, porque no podemos tener áreas negativas. Pero esa es la relación, ¿sí? Es lo que quiero que les quede esa idea. Lo vamos a poder relacionar con áreas, independientemente de si es una velocidad de cambio y no nos interesa, y cuando sea la velocidad de cambio de alguna magnitud en función del tiempo, por ejemplo, vamos a sacar el cambio total. Podría ser una magnitud que esté variando, por ejemplo, en un proceso de dilatación que sea la longitud de algo en función de la temperatura, por ejemplo. Y ahí no estaríamos hablando de tiempo. Lo más común y lo que más vamos a usar es eso, pero bueno, sepan que puede ser otra cosa que no sea tiempo. Por ejemplo, podemos tener otro caso. Acá nos dicen que P indica la cantidad de individuos o la población de cierta especie en cada instante T. Entonces, su derivada es la tasa de crecimiento o decrecimiento de esa población. Y de vuelta, si yo calculo la integral definida de T1 a T2, de la derivada, ¿sí? De la tasa de crecimiento, lo que obtengo es el cambio de la población, de la cantidad de individuos de la población en ese tiempo. Y estos son solo ejemplos para que vean y les quede presente la idea de qué nos va a estar diciendo la integral definida cuando, y lo importante es eso, cuando tengamos la integral definida de una velocidad de cambio, ¿sí? De una magnitud. Acá nos dicen, por ejemplo, que M es la masa producida en una cierta reacción química en cada instante T. La derivada es la velocidad de reacción, si es la velocidad la que me va cambiando esa masa de lo que yo esté considerando. Y por lo tanto, cuando hacemos la integral definida de la derivada de la masa, de la velocidad de cambio, lo que obtenemos es el cambio de masa durante la reacción en ese tiempo. Son algunos ejemplos, después ustedes tienen actividades, van a ver muchos más. Y ahora vamos a resolver un ejercicio. Sí, vamos a seguir con volúmenes de agua en tanque, pero bueno, vamos a hacer esta actividad que es relacionando todo lo que vimos ayer y todo lo que vimos recién. Ah, bien preguntado algo en el chat. No es definición 4, bueno, eso quedó de antes. Eh, según la numeración que yo les traje acá, sería la definición 3, asumo que me hablas del ejercicio del beta. Pero si en teoría les dieron otra numeración, o sea, fíjense, cuando ustedes resuelvan, aclaren qué definición están usando, digamos. Bueno, puede ser que haya alguna variación en los números de la definición. Lo importante cuando justifiquen es escriban. Si no escriban solo por definición 3, sino que escriben la definición y después resuelven. Y listo. Acá en el libro bueno, no sé cómo están. Bueno, las páginas del libro no sé, no me acuerdo, pero empieza el libro que ustedes tienen, empieza con función vectorial o empieza con integral. Bueno, en capítulo 2, ahí. Porque al principio empiezan con función vectorial. Pero sí, todo lo que estamos diciendo y eso está en el libro, así que búsquenlo en este capítulo y el libro empieza, les va contando también con un ejemplo, ¿sí? Para poder entender bien lo que es el concepto de integral, les va dando ejemplos parecido a lo que vimos ayer, pero bueno, el libro se explaya más todavía para poder llegar a definir, digamos, el concepto de integral. Y ahí les va poniendo también los teoremas, las definiciones que van apareciendo. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer el 44.
Hoy lo traje más escrito en la diapo por si no podíamos ver el pizarrón, pero no, hoy sí se ve el pizarrón. Ah, buenísimo. Pasa que bueno, pero bueno, genial. Igual me dijeron, se va a solucionar, supongo, lo del aula 16, o nos van a tratar de cambiar de aula, así que espero que no nos pase lo mismo. Pero bueno. Bueno, vamos a ver el 44. Nos dice que se bombea agua hacia un tanque inicialmente vacío. La velocidad v con que fluye el agua al tanque en el instante t responde a, y ahí nos dan v de t igual a 50 menos t litros por minuto. ¿Sí? Es la velocidad la que está cambiando el volumen de agua en el tanque en función del tiempo. ¿Cómo? ¿No encuentran? Bueno, ahora lo vemos, está en el libro, ahora después lo vemos, pero está en el libro, créanme que está. Sí, en la guía tienen un cuadrito. En el libro lo tienen, como yo les comentaba, les va dando todo un ejemplo, lo va desarrollando y es a lo largo del ejemplo que les explica el teorema del cambio total. Y en la guía lo tienen ahí como en un cuadrito. No sé, ¿qué página de la guía es? ¿Qué página es? Ah, bueno, en la guía está en la página 6, el teorema del cambio total. Y en el libro, como les digo, les hace todo un ejemplo largo y les va explicando y llega, concluye finalmente eso, pero bueno, es más largo. Bueno, vamos a ver el 44. Nos dicen que se bombea agua hacia un tanque inicialmente vacío, que la velocidad a la que fluye el agua en el tanque la podemos escribir como 50 menos T, y ahí nos dicen litros por minuto. Y fíjense que lo que primero nos pregunta es cuánta agua fluye al tanque durante los primeros 10 minutos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la información que tenemos. ¿Cuánta agua fluye al tanque durante los primeros 10 minutos? Claro, ¿qué pasa? Nos están hablando de volumen de agua, nosotros de dato tenemos la velocidad de cambio del volumen de agua en función del tiempo, y si nos piden, bueno, ¿cuánta agua? O sea, nos están preguntando cuánto cambió, ¿sí? El volumen de agua en el tanque durante los primeros 10 minutos. O sea que podemos usar el teorema del cambio total, porque queremos calcular cuánto cambió en total en ese tiempo, y como dato lo que tenemos es la derivada, ¿sí? De una magnitud, en este caso, un volumen. O sea que lo que yo en realidad tendría que calcular acá sería decir, bueno, de 0 a 10, ¿cuánto vale esta integral? Acá, acuérdense que tengo que poner la variable que me corresponde, en este caso es el tiempo. Eso es lo que tenemos que resolver. Podríamos decir, bueno, yo conozco la función esta, integrando, así que es la velocidad de cambio en función del tiempo, lo puedo escribir así. Pero ¿qué pasa? Nosotros todavía no vimos, no tenemos herramientas para poder resolver así algebraicamente esa integral. Podríamos tratar de aplicar propiedades, pero de todas formas nos va a seguir faltando un dato, una información para poder resolverla. ¿Cómo les parece que podemos hacer para responder a lo que nos piden? O sea, yo tendría que en realidad dar el resultado, dar cuánto da esa integral. ¿Cómo? Con lo que sabemos hasta ahora. Se puede. Eh, ¿cómo? Muy bien, podemos pensarlo, llevarlo a forma gráfica. Esperen que abrí mal acá. Sí, esto todavía, así como está, no lo sabemos resolver. Pero, si yo tengo, de dato tengo esto, que es la velocidad en función del tiempo, lo que podemos hacer es buscar su gráfica
¿Y qué dijimos antes? Bueno, también lo podemos relacionar con el área bajo la curva. Entonces, calculando el área bajo la curva, que tenemos que ver si lo podemos calcular así fácil o no, vamos a poder encontrar esto, ¿sí? Va a depender del tipo de gráfica que tenga esta función. ¿Qué tipo de gráfica tiene esta función? Es una lineal, exacto, con pendiente negativa. Yo la tengo acá graficada. Bueno, ahí nos explica, no importa, esto después lo estamos haciendo. Esa es la gráfica de la función. Ahí ya lo que tenemos en cuenta es, fíjense, bueno, está chiquito, pero esa es la gráfica de B, de la velocidad de cambio del volumen, en función del tiempo. Ahí llega a 50, eso en realidad lo podemos sacar analizando acá, esto que nos dicen acá, de la ley. En este caso lo podemos resolver en forma gráfica porque la gráfica de la función es una lineal, lo vamos a poder calcular el área con métodos que conocemos de antes. Y si nos pasa como el caso de ayer, ¿te acuerdas? Nosotros dimos una función que era una curva, que ahí no podíamos calcular el área en forma exacta, así, usando alguna fórmula, por ejemplo. En ese caso no, vamos a tener que resolver la integral. ¿Sí? Justamente en ese caso nos va a servir resolver la integral para sacar el área. Acá lo que nos pasa es que podemos calcular el área porque, bueno, es una recta eso. Entonces podemos sacar el área bajo la curva. Y lo vamos a poder usar para resolver eso que nos piden ahí. Sí. Eso en realidad, ¿cómo lo vamos a obtener? Esta es la velocidad de cambio, ¿sí? Obviamente el tiempo no va a poder ser negativo, o sea que vamos a tener que partir en tiempo cero. Cuando el tiempo vale cero, la velocidad inicial, si esto es cero, nos queda que es 50, ¿sí? Y por eso sale allá de 50. Sabemos que es lineal, con pendiente negativa. ¿Y después qué pasa? Nos decían que se estaba bombeando agua hacia un tanque, ¿sí? O sea que nosotros lo que podemos pensar es que si yo tengo un tanque y le estoy bombeando agua, el volumen va a ir subiendo, ¿sí? Pero si no me dicen más nada, no voy a considerar que el volumen empieza a disminuir, ¿sí? Entonces ahí estaríamos poniendo la restricción de que no podemos hablar de una velocidad negativa porque implicaría que lo empezó a disminuir el volumen y por lo que nos dicen en el problema, el tanque se está llenando, ¿sí? Entonces ahí tendríamos, sí, eso es lo que hacíamos en matemática 1 cuando teníamos un problema y teníamos que restringir las variables por cuestiones algebraicas y por cuestiones del contexto del problema. Y en este caso, por ser un tiempo no puede ser negativo y por lo que nos dicen de que el tanque se está llenando, se bombea agua hacia el tanque, la velocidad no podría ser negativa porque implicaría que el volumen empezó a disminuir, ¿sí? Entonces por eso nos queda hasta ahí, hasta, bueno, no sé si lo ven, pero en T es hasta tiempo 50. Y cuando te vale 50 se nos hace cero la velocidad y hasta ahí llegó. ¿Y qué pasa? Nosotros entonces ahora en realidad lo que nos interesa es calcular cuánto cambió el volumen en los primeros 10 minutos, si tenemos minutos, ¿sí? De 0 a 10. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Como me dijeron recién, y bueno, de 0 a 10, que sería esta parte de acá, yo lo puedo pensar como el área de esta región, digamos, que podemos marcar. Y esa área la podemos calcular. ¿Cómo podrían calcular el área de esa? Y nos quedaría esto que está acá. Todo esto que está acá. Ujú. Exacto. Y tendríamos, podemos desglosar toda esa área que nos va a quedar como un rectángulo que sería este, y ese hacemos base por altura, y después nos quedaría este triángulo acá, que también lo podemos calcular, ¿sí? ¿Cómo? No, porque en realidad o sea, no estamos calculando el cambio total durante todo el proceso. Estamos calculando el cambio total de 0 a 10. Claro, si yo hiciera el base por altura de todo el proceso, en realidad lo que estaría sacando es cuál fue la variación total de volumen en las 50 minutos que duró el llenado del tanque. Como acá me dicen de 0 a 10, sería, voy a avanzar, por acá tenemos ahí esta región que tenemos sombrada de acá, es el área que tenemos que calcular, lo podemos relacionar con cuánto vale esta integral definida, ¿sí? De 0 a 10 de esa función. Bueno, ahí quedó re chiquito,
Pero ahí donde S1, que es el área que estamos queriendo calcular, fíjense que nos dicen, es la cantidad de agua que ingresó al tanque en los primeros 10 minutos del proceso. Y podemos probar calcularlo, ¿sí? Considerando el área. ¿Cómo? Perdón, que con esto no escucho nada. ¿La clase? Sí. Yo todavía no le subí la de ayer, pero se la voy a subir. Mañana le subo la clase de ayer, la de hoy, las grabaciones, porque tampoco se las subí, ¿sí? Y le subo todo. Entonces, esto lo podemos decir que es lo mismo que calcular el área de S1. Y el área de S1, bueno, lo podemos calcular como dijimos recién. De la primera porción era un rectángulo y la parte de arriba es un triángulo, calculamos eso y sacamos el área. Quiero ver si está acá. No. Sería, yo acá ahí no lo tengo marcado, pero sería el área del rectángulo más el área del triángulo. Así. Y a eso lo podemos calcular como, en el caso del rectángulo sería base por altura, ¿y cuánto nos quedaría la base y cuánto nos quedaría la altura? Base 10, por la altura que es 40. Sí, no se ve bien, pero llega ahí el rectángulo, llegaría a 40. Más, ¿cómo? Exacto, sí tenemos, en el caso del triángulo era base por altura sobre 2, acá tenemos, esta es la base del triángulo por altura, que también es 10, sobre 2. Y eso nos queda 400 más 50, 450. Y eso lo podemos escribir como que es igual a 0. Ahí, integral definida. Sí, acá estamos usando lo que sabemos es que podemos calcular áreas y lo estamos relacionando con, en este caso, si B representa una velocidad de cambio de un proceso, bueno, me va a permitir calcular la variación de volumen del tanque en el tiempo de 0 a 10. Bien. Bueno. En el ejercicio, en el ítem A, después nos pedían que calculáramos entre el tiempo 20 y 30, bueno, que interpretáramos gráficamente los resultados, directamente es lo que estuvimos haciendo. Entre 20 y 30 se los dejo para que lo hagan ustedes después, pero sería pensarlo de la misma forma y en ese caso nos va a quedar calcular esa área que tenemos marcada como S2 y que está entre 20 y 30. Ahí va. ¿Sí? Que también lo podemos desglosar como un rectángulo y un triángulo. Podemos calcular las áreas y con eso sacamos el cambio total del volumen del tanque entre los 20 y 30 minutos. ¿Sí? Este número que obtuvimos nosotros es el cambio de la variación de volumen del tanque, se está llenando, ¿sí? Es decir, que se llenó 450 litros durante los primeros 10 minutos. ¿Sí? Estos serían litros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien preguntado en el chat recién? El área del rectángulo, no sé cuál es la pregunta, si estamos hablando de los primeros 10 minutos, es lo que hicimos, sacamos el área del rectángulo más el área del triángulo para sacar el área bajo la curva de la gráfica de la función de velocidad en función del tiempo en el intervalo de 0 a 10.
No sé si será la pregunta. La idea de esta actividad es eso, que les quede la idea de cómo podemos relacionar áreas bajo la curva, cómo podemos relacionar un cambio de una magnitud cuando estamos hablando de una velocidad de cambio de esa magnitud. ¿Alguien me está escuchando? Y en sí va a ser siempre hacer lo mismo, ¿sí? Siempre que áreas vamos a poder calcular siempre y cuando se trate de una velocidad de cambio de una magnitud, vamos a poder calcular el cambio de esa magnitud en el intervalo considerado. Y pues los podemos relacionar como hicimos recién. Bien. Genial. Bueno, esto en realidad lo respondimos al principio. ¿Sí? Nos preguntan en qué instante dejará de fluir agua el tanque. Eso en realidad a la hora de graficar la función, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Cuando deja de fluir agua en el tanque. ¿Cuándo qué? Exacto, sí, porque nosotros acá vamos a tener, nos va a estar explicando, nos va a estar dando la velocidad en función del tiempo. Cuando la velocidad sea cero, quiere decir que ya no está entrando 0 litros por minuto, o sea que dejó de fluir agua en el tanque. Cuando graficamos eso, o sea, a la hora de graficarla, ya ahí íbamos a necesitar calcular ese valor para graficarlo, que es lo que habíamos charlado al principio. Yo por ahí se lo paso rápido, sí, porque son graficar esa función, ya asumo que lo saben. Cualquier cosa me preguntan igual, pero bueno, esa pregunta responde a eso. Si simplemente es ver la función y sacar eso. ¿Cuándo la velocidad se hace cero? ¿Cuándo dejó de cambiar el volumen en función del tiempo? ¿Cuándo dejó de entrar agua? Y lo que nos preguntan en el C es qué volumen de agua contendrá el tanque en ese momento. Y cuando haya dejado de entrar agua. Claro, ahora en realidad es lo que habíamos dicho antes. Vamos acá. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que sacar? El área bajo la curva, ahora sí, bajo toda la curva, porque nos interesa ver de 0 a 50, y vamos a poder ver cuál fue el cambio de volumen total de 0 a 50 minutos. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, acá yo no le había puesto, este era el ítem A, ahora estamos en el ítem C. Lo que nos interesaría acá es pensar de 0 a 50 cuál fue el cambio de volumen. ¿Sí? Eso va a ser sacar el área del triángulo ese que tenemos ahí, y bueno, algo que yo no les escribí antes, lo hablamos, pero no lo dejé escrito, ahí lo que estaríamos sacando sería el cambio de B mayúscula, si esta sería la velocidad, les voy a cambiar la B así, ahí, esta sería velocidad, y esto sería cambio de volumen en el intervalo 0 a 50. Hoy, el número que habíamos obtenido que eran 450 litros, que recién lo borré, era el cambio de volumen de 0 a 10 minutos. ¿Sí? Acá, esa integral, lo que nos va a dar es ese resultado, ¿sí? Porque podemos decir eso, porque esta función integrando es la velocidad de cambio de esta magnitud del volumen. Les dejo a ustedes para que calculen cuánto da eso. Háganlo, díganme. ¿Cómo? Acá vamos a 1250 litros, ¿sí? Y eso cómo lo sacamos. Y bueno, tenemos que hacer el área del triángulo, que sería base, que es 50, por altura, que también es 50, o sea, 50 por 50 dividido 2. Y de ahí nos sale el 1250. Está bien. Bien, la idea de este ejercicio es como cerrar todo lo que empezamos a ver ayer, cerrar todas esas ideas, cómo lo podemos relacionar con áreas bajo la curva, cómo lo podemos relacionar con cambio total de alguna magnitud, conocida su derivada. Tienen un montón de problemas para hacer de eso, así que bueno, prueben ponerse con esos.
Nosotros ahora vamos a seguir un poquito avanzando con los temas, en el rato que nos queda. Hasta acá más o menos me siguieron, ¿tienen alguna duda? ¿Estamos bien? Buenísimo. En el chat. Bueno. Ahora vamos a retroceder en las actividades de la guía. Y vamos a ir a la 9. En realidad, esta 9 no es la 9 que tienen ustedes en la guía. Lo que pide que hagamos es lo mismo, pero no es la misma que ustedes tienen, porque bueno, es distinta para ver algunas cositas. Después la 9 la pueden resolver, la de la guía. Fíjense acá lo que nos piden es verificar por el método más simple las siguientes afirmaciones. Vamos a mirarla A. Nos dicen, g de x es igual a x al cuadrado menos x más 1. Es primitiva de f de x igual a 2x menos 1 para todo x perteneciente a los reales. Vamos ahora a focalizarnos en ese ítem. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué significaba eso de primitiva? Exacto, ¿sí? Para eso vamos a recordar la definición de primitiva o antiderivada, que es lo que me dijeron recién, ¿sí? Si yo le llamo P, es una primitiva de F, ¿sí? Una primitiva es una función, ¿sí? P, una función P, es una primitiva de F en un dado intervalo, por ejemplo, en el intervalo AB, sí, solo si la derivada de P es F, para todo X en ese intervalo. Sí, esa es la definición de primitiva. Por ahí a veces el nombre antiderivada ayuda un poco más a recordarlo, ¿sí? Pero la idea es esa, que va a ser primitiva de la función f si yo al derivarla obtengo f. Bueno, esto le voy a poner 9, está expuesto como asterisco porque no es el mismo 9 que ustedes tienen, pero es parecido. El ítem A, bueno, no voy a escribir todo, si nos dicen que esa es G, y lo que tenemos que ver es si G, esa G es primitiva de la f que nos dan ahí, 2x menos 1. ¿Qué tendríamos que hacer para resolver esto? Muy bien, ¿sí? Lo tendremos que derivar para poder decir que g es una primitiva de f, por definición de primitiva, su derivada tendría que ser la función f. Entonces, lo que yo tendría que hacer es derivar g. Y ver si me queda f o no. Que bueno, acá si derivamos, ¿cómo nos quedaría esto? 2x menos 1, esa es la derivada de g. ¿Y qué pasa? Vemos que es igual a la ley que tenemos de f, es igual a f de x, y ahí nos dicen para todo x perteneciente a los reales. ¿Qué tendríamos que ver? Y bueno, yo tendría que fijarme, bueno, primero mi función g de x. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales, no tenemos ninguna restricción. Y en este caso, de por sí ya la f obviamente va a tener que estar definida para todos los reales, para todos los x pertenecientes a los reales, porque me lo dicen. Vemos que sí, si no tenemos ninguna restricción, o sea que esto se va a cumplir, como nos dicen ahí, para todo x perteneciente a los reales. Al final, fíjense que nos dicen dar luego, en cada caso, tres primitivas de f. Si ahora miramos este que hicimos en este caso, ¿vale? ¿Qué es una primitiva de f? ¿Cómo podríamos hacer para dar otras primitivas más? Tres primitivas de f.
Cambiar la constante. ¿Y por qué podemos hacer eso? Exacto. Si yo qué podría decir, y bueno, podría plantear otra primitiva de f, decir, bueno, g2 de x, que sea como la forma que tiene g, x al cuadrado menos x, y acá en realidad yo podría decir más 1, y a esta decir, bueno, le puedo sumar un número, o directamente en vez de poner más 1, podría poner ahí un número, es lo mismo. Esto en realidad, se lo dejo escrito aquí porque esto sería g, para que vean eso, y acá en realidad lo que podemos hacer es sumarle o restarle en realidad una constante, un número real. Y con eso lo que obtendríamos son más primitivas de la función f, ¿sí? Porque cuando yo las derivara, esto, que es lo que vimos recién, se nos hace 0, entonces siempre la derivada nos da 2x menos 1, y nos vuelve a dar f. O sea que cumplen, si yo sigo planteando, por ejemplo, acá digo, bueno, otra, podría decir que es x al cuadrado menos x más pi, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo derivo, se hace 0, 2x menos 1, nos sigue quedando f de x. O sea, ¿qué podemos decir? Estas primitivas que estamos calculando, ¿en qué cambian? Es una constante. Y eso lo tenemos como propiedades de las primitivas. Si vamos a ver estas tres propiedades, fíjense que la primera lo que nos dicen es que si una función tiene una primitiva, p, entonces tiene infinitas. Y que van a tener la forma, hay p más k. O sea, si yo conozco una primitiva de mi función y le sumo una constante k, que k es un número real, o sea, puede ser positivo o negativo, lo que voy a obtener es otra primitiva de la función f. Bueno, de la función, ahí no le pusieron nombre. ¿Cuántas primitivas tiene una función? O sea, si tiene una primitiva, ¿cuántas tiene? Infinitas, ¿sí? Pues yo le voy sumando k, cualquier número real, y obtengo otra primitiva. El teorema 2, fíjense que lo que nos dice es que dos primitivas de una función difieren en una constante. O sea, y ahí nos dicen, si g y p obviamente son primitivas de f, g menos p es igual a k. Exacto, ¿sí? Si yo tengo dos primitivas de una función y hago la diferencia, me da una constante k. ¿Qué información, qué les parece que nos está queriendo decir más allá de eso ese teorema? Porque en realidad, con el primero, nos dijo que era p más k, ya como que medio que eso lo podríamos intuir. Pero ¿qué nos está agregando el teorema 2? Que podríamos tener, perdón. Claro, pero eso es lo que nos dice el teorema 1 en realidad. ¿Para qué agregar el teorema 2? Es como que, ¿qué está agregando el teorema 2 si no tenemos el teorema 1? ¿Cómo? Nos agrega algo, va por ese lado, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir? Nosotros en el primero dijimos, bueno, si tenemos una primitiva, si yo le sumo o le resto un número real, obtengo otra primitiva de esa función. El teorema 2 nos dice, si yo tengo dos primitivas de la función cualquiera, y yo hago la diferencia, me da una constante. Lo que nos está queriendo decir ese teorema es que las primitivas de una función van a tener que tener la misma forma. Si yo sí tengo que g de x es x al cuadrado menos x más 1, una primitiva de f, y ya sé que no va a ser e a la x, por ejemplo, porque nunca cuando las reste esas dos me da una constante. ¿Qué pasa? Lo que nos dice es que van a ser de la misma familia, vamos a tener la misma forma esa función, y solo van a variar en esa constante que cambia, ¿sí? Y que cuando si yo tengo una, ya voy a poder pensar en todas las otras, ¿sí? Que van a diferir en una constante. No es que, además de esta, capaz que e a la x también es una primitiva. No. Van a tener esa forma, solamente va a cambiar en la constante que tienen sumada o restada. Eso es lo que nos agrega el teorema 2, ¿sí? Es decir, que sumándoles o restándoles una constante voy a poder encontrar todas las infinitas primitivas. Y después el teorema 3, lo que nos dicen es que, de vuelta, si p y g son dos primitivas de f en un intervalo AB, y existe un x sub 0 que pertenece a ese intervalo, tal que la primitiva g valorizada en x sub 0 sea igual a la primitiva p valorizada en x sub 0, entonces se trata de la misma primitiva, nos dicen g es igual a p. ¿Sí?
Y eso, bueno, viene también un poco de lo que vimos antes. Si yo tengo dos primitivas, ya sabemos que las primitivas de una función van a ser de la misma forma, van a variar en una constante. Si resulta que cuando yo valorizo mis primitivas coinciden, es porque se trata de la misma primitiva. Esas propiedades las vamos a ir usando a lo largo, más adelante, las vamos a ver, pero bueno, la idea es que les queden esas ideas, ¿sí? Pues vamos a tener, si una función tiene primitiva, va a tener infinitas y van a diferenciarse en una constante. Bien. El otro ítem, te lo dejo para que lo hagan, la lógica es la misma, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es lo mismo. Y ustedes en la actividad 9, en realidad de la guía, tienen, lo mismo en sí lo que les piden, pero son otras funciones, o sea, otras primitivas, y tienen que verificar si son primitivas de las funciones que les dan. Háganlo también de tarea. Cualquier cosa pueden venir a la consulta, lo vemos. Y ahora vamos a pasar al 11. Fíjense acá lo que nos pide, seguimos hablando de primitivas. Pero acá lo que nos dicen es hallar la primitiva de f, cuya gráfica contiene el punto P01, siendo f de x, y bueno, ahí nos dan toda la ley de f de x. Fíjense que en este caso, a diferencia del 9, en el 9 nos decían, fíjese si esta función es la primitiva de la f que nos daba. Acá nos dan la f y nos dicen, hallemos una primitiva que además cumpla con el otro dato que nos dan, que pase por ese punto la gráfica de la primitiva. ¿Cómo les parece que podemos hacer para resolver esto? ¿Y qué sería buscar la primitiva por partes? Podemos pensarlo así, pero cuando me decís busco la primitiva de 5 a la x, ¿qué estarías buscando? Exacto. Está bien lo que vos decís, y la idea es esa. O sea, en este caso es distinto al anterior porque ahora yo tengo que dar la primitiva. Entonces lo que yo tendría que hacer es encontrar, bueno, qué función cuando la derivo me da f de x. Nosotros, en realidad, eso así como está, es como que, bueno, no lo sabemos resolver todavía porque justamente para eso después nos van a servir los métodos de integración, pero lo podemos pensar así, este caso, por cómo está dada la función, como me decían recién, yo podría pensar en desglosar a f de x, ahora vamos a ver por qué la podemos desglosar, y desglosándola podría llegar a pensar, bueno, a ver qué función cuando la derivo me da 5e a la x, y así con cada pedacito, digamos, de la función f de x. ¿Qué pasa? Cuando yo haga eso, voy a encontrar alguna una ley de una función que va a ser una primitiva de f, pero a mí lo que me piden es que yo halle la primitiva que pasa por el punto 0, 1. ¿Qué dijimos recién? Si una función tiene primitiva, va a tener infinitas, que van a diferir en una constante, en un valor k. Claro, de todas las que yo obtenga, pues yo voy a obtener la ley en forma, digamos, general, de todas esas que yo obtenga, ¿cuál es la que me interesa? La que tiene una gráfica que pasa por ese punto 0, 1. Y que justamente lo que me va a permitir hacer es definir cuál de todas las posibles k tiene mi primitiva y cuál es de todas. Eso lo tienen escrito acá. Con eso que dijimos recién, lo podemos pensar desglosando esta función, vamos a encontrar una primitiva cualquiera de la función. Luego vamos a expresar la familia de primitivas de la función, que ahora vamos a trabajar con ese concepto de familia de primitivas, y de las infinitas primitivas vamos a buscar cuál es la que tiene como gráfica una que pasa por el punto 0, 1. Bien.
Y ahora lo que podemos hacer, como me dijeron recién, es podemos desglosar. O sea, yo quiero encontrar una función que cuando la derivo me dé f de x. Lo que yo podría pensar es, como me dicen acá, sabemos, de lo que nosotros ya sabemos de matemática 1, que si yo tengo la derivada de una suma, la puedo desglosar como la derivada de cada uno de los sumandos, digamos. Entonces lo que yo podría pensar es, bueno, mi primitiva, puedo pensarla como que sea la suma de tres funciones, que cuando las derive me den cada uno de los sumandos de f de x, digamos, lo que componen f de x. Entonces la idea sería decir, bueno, ¿qué función me da como derivada 5e a la x? 5 a la x. Entonces ya ese pedacito ya lo podemos pensar con lo que sabemos. ¿Sí? Ahí es lo que dijimos recién. A la primitiva de f la podemos pensar como la suma de tres funciones. Cuando derive h1, espero obtener 5 a la x. Cuando derive h2, espero obtener seno de x. Cuando derive h3, menos 2 sobre 1 más x al cuadrado. Y eso va a ser la derivada de p al final, ¿sí? Porque por regla de la suma podíamos desglosar esa derivada en la derivada de los sumandos. Ya dijimos que para el primer sumando, bueno, eso es lo que dijimos recién. Para el primer sumando, ¿qué dijimos? Me va a dar 5 a la x. ¿Qué podemos pensar? ¿El segundo cómo nos va a quedar? Exacto. Si acá porque estamos, son todas derivadas que podemos pensar. Para el tercero, exacto, pero ahí tenemos además una constante en el medio. ¿Y cómo nos podría quedar ese? Exacto. Y esto lo resolvimos, obviamente después nosotros no vamos a resolver, no vamos a hacer esto que estamos haciendo ahora. La idea es que les quede también el concepto de lo que hacemos, después vamos a tener métodos que nos van a permitir resolver integrales. En un caso como este, en realidad sí vamos a poder usar ese método, pero bueno, van a ver que nos van a pasar que no vamos a poder desglosarlo así y resolverlo. Y ahí vamos a usar los métodos de integración que, bueno, los vamos a ver más adelante, la cosa que viene. ¿Qué pasa? Esa P de X que escribimos ahí es una primitiva. Si nosotros ya sabemos que si podemos encontrar una, quiere decir que nuestra función f tiene infinitas. Y ahora a mí me interesa decir, bueno, esta es una. Ahora yo tendría que fijarme si cumple con lo que me habían pedido, que su gráfica pasara por el punto 0,1, y si no cumple con eso, buscar cuál. Pero yo ya sé que, y ahora sí, sí por la propiedad 2, todas van a tener esa forma, la forma de P de X. En lo que van a cambiar es en la constante que tengan sumada por cada. Bueno, eso es lo que yo les dije recién en palabras y que es lo que estamos pensando. Y acá nos interesa ver, vieron que al principio hablamos de familia de primitivas, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando una función tiene una primitiva p, entonces tiene infinitas que difieren en una constante. Al conjunto de todas las primitivas de una función, ¿sí? Que llamamos también familia de primitivas, se le llama integral indefinida. Se lo indica con el símbolo que está ahí, sí, el símbolo integral, pero ahora no tenemos los extremos, ¿sí? Es indefinida. Y como nos dicen acá, la integral indefinida de la función f de x es igual a p de x, ¿sí? A una primitiva sería más c, donde c puede ser cualquier número real. ¿Sí? A medida que yo vaya variando ese c, voy a ir obteniendo cada una de las diferentes primitivas de esa función. ¿Sí? La familia primitiva entonces es todo el conjunto de funciones primitivas de una función que varían en una constante. Y esta c, esta constante, que sería lo mismo que esta acá que habíamos visto acá antes, cuando estamos ya calculando una integral definida, que en general lo simbolizamos con la letra C, pueden usar otra letra, pero en general se le pone esta letra, se llama constante de integración. Cuando resolvamos integrales indefinidas con método de integración, nuestra idea va a ser encontrar quién es, cómo es la forma general de esa primitiva, que va a ser esta p de x, y después le vamos a dejar escrito más c, ¿sí? Porque el c va a ser, dependiendo del valor que yo ponga, va a ser una u otra primitiva. Al calcular integrales indefinidas, yo quiero toda la familia, por eso le dejo escrito c. Si me piden, como en este caso, una en particular, bueno, me fijo, bueno, ¿cuánto tiene que valer ese c para encontrar la primitiva que me están preguntando? ¿Alguna pregunta de esto que vimos? Bien.
les parece ahora que podemos hacer para responder a lo que nos preguntaban? ¿Sí? Nosotros tenemos esa forma general de una primitiva, en realidad encontramos. ¿Cómo hacemos para encontrar aquella que pasa? Creo que decía el punto 0,1. ¿Cómo? Exacto, exacto. Bueno, acá tenemos para la función de nuestro caso particular, como yo les decía recién, el conjunto de primitivas o la familia de primitivas van a ser funciones que tienen esta forma, ¿sí? Que es la forma que encontramos, y que cambian o difieren en una constante, que es la constante de integración. ¿Sí? Pero todas las primitivas van a tener esta forma. Y ahí lo que tenemos, si nosotros graficáramos esa forma 5 a la x menos coseno de x menos 2 arco tangente de x, nos quedarían esa forma. Y ahí lo que nos va mostrando, me voy a volver a poner, ahí, bueno, ahí. Como varían en la constante de integración, que ahí nos dicen cuánto va valiendo en cada caso, ¿sí? Las gráficas van a estar, y esto por transformaciones gráficas, desplazadas verticalmente. Sí van a ser iguales, pero desplazadas en ese valor de la constante que tengamos en cada caso. De todas esas, ¿sí? Que acá vemos algunas, porque son infinitas, de todas estas primitivas de f que tienen estas gráficas, a nosotros nos interesa particularmente esta, que es la que pasa por el punto 0,1. Entonces vamos a tener que ver cuánto vale el c que le corresponde a la que tiene como gráfica esta que está acá. Y bueno, vamos a hacer lo que me dijeron recién. Tengo que hacer, reemplazar a la primitiva que obtuve en 0. En general, a las primitivas de una función, recién nosotros cuando vimos hablamos de P mayúscula, con eso vamos a hablar de las primitivas en forma general, pero cuando tengamos un caso así como este, por ejemplo, tenemos la función f de x, una forma que en general se usa para definir a una primitiva y a sus primitivas es la misma letra pero en mayúscula. O sea, con f en 0 estamos hablando de la primitiva de f valorizada en 0, la que encontramos nosotros en particular, bueno, con la constante de integración, que acá tenemos que ver cuánto vale. ¿Sí? Pero así llamamos a la integral indefinida de f o a la familia de primitivas de f, con su misma letra en mayúscula. Y nosotros sabemos que f en 0 nos tiene que dar 1, que es lo que me dijeron recién. Cuando calculamos eso, sí, hacemos 5 a la 0, a la 0 nos queda 1, coseno de 0 nos va a quedar 1, 2 arcotangente de 0 nos da 0, hacemos esa cuenta y nos termina quedando cuánto vale c. Entonces, de toda la familia de primitivas, nos quedamos con la que tiene la forma 5 a la x menos coseno de x menos 2 arcotangente de x menos 3. Vemos que, que una primitiva es una función, sí es una función que depende de x, una función como las que nosotros conocemos, pero que cumple con que cuando yo la derive, me dé la ley de f de x, que vimos antes, me da f de x en realidad. Bien, ¿alguna pregunta? Lo que quieren que volvamos a ver. ¿Seguimos? ¿Hasta dónde llegaron hoy en la teoría? Bueno, no sé si igual todos cursan en la misma, no sé. Pero ¿hasta dónde llegaron quien haya ido a alguna teoría? Sí, de general. Ah, ok. Ujú. ¿Y vieron el teorema fundamental del grado integral? Ok, bien. Bueno, como les decía, nosotros vamos a retomar eso la semana que viene y vamos a ver los métodos de integración, que eso sí es lo que vamos a trabajar más acá en la tarea de aula. Pero bueno, ahora vamos a seguir un poquito más
Bueno, esto es lo que ya dije antes. Y vamos a pasar a la actividad 29. No la vamos a terminar hoy, pero bueno, vamos a empezar para plantear algunas cosas. Búsquenla, lean el enunciado. El gráfico es del ejercicio 8. No sé qué dice. Fíjense, si miramos esto que tenemos acá, ¿es algo de lo que ya vimos hasta ahora? ¿Y qué podemos decir que es? ¿Una? Bueno, nosotros no vimos eso todavía. Lo vieron ustedes en la teoría. Sí, es una función integral. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué podemos decir que se trata de una función integral? Exacto, ¿sí? En este caso, si cuando nosotros tenemos una función integral, la variable, que en este caso es la variable t, es una variable que aparece en el extremo de integración. ¿Sí? Por eso acá decimos, bueno, la integral de menos 2 a t de la función f de x. Y entonces nosotros decimos que g es la función integral asociada a f. ¿Sí? Acá, cuando yo varíe t, lo que va a variar es esto, ¿sí? Es mi extremo de integración. Vamos a ver ahora un poquito eso, que es la definición de función integral, que bueno, son dos definiciones de lo mismo, escritas de formas distintas. Nos dicen que si yo tengo una función f integrable en un intervalo AB, la función integral asociada a f, en este caso le están llamando f mayúscula, está definida de la siguiente forma, si f definida desde la b hasta los reales, tal que a cada t le va a asociar f mayúscula de t, en donde f mayúscula de t es igual a la integral de a t de la función f de x. ¿Sí? O sea que para cada t, lo que me va a dar es, por ejemplo, cuando t valga 1, en este caso, si estamos mirando acá, si t vale 1, lo que le va a asignar es f en 1, ¿sí? F mayúscula es la función integral asociada a f minúscula, y f en 1 va a ser hacer, perdí el mouse acá, f en 1 va a ser hacer la integral definida de a, que va a ser algún número, a 1 de f de x, diferencial de x. ¿Sí? O sea que lo que le va asignando al final es una integral definida que yo voy a tener que calcular de acá. ¿Sí? Pero la idea acá importante es que nuestra incógnita, nuestra variable, está en un extremo, es el extremo de iteración, ¿sí? Está ahí. Y acá, bueno, esta es otra definición análoga. F es integrable en un intervalo cerrado a B, y perdón, si F es integrable en un intervalo cerrado a B, llamamos función integral a la función F mayúscula, tal que cumple con esto. Acá le pusieron otro nombre, X, ¿sí? Es el que nos aparece acá. Y el dominio de la función integral es igual al dominio de la función f, que bueno, en este caso es el AB, es lo que me dijeron ahí.
¿sí? ¿Por qué el dominio va a ser igual? Porque en realidad yo para poder ir calculando cada uno de los valores que yo tome, tengo que poder aplicar acá. Yo tengo que poder aplicar esa integral definida dentro de lo que era el dominio de f. ¿Sí? Entonces necesito que la función f minúscula esté definida en el AB. Y de ahí sale que los dominios son iguales. Esa es la idea, la vamos a trabajar más, sí, pero bueno, esa es la definición de función integral que se relaciona con integral definida, como les decía recién. Si a medida que yo voy valorizando esa función integral en distintos, para cada t, por ejemplo acá, lo que voy a tener al final van a ser integrales definidas de f de x en menos 2 a el valor que esté valorizando. Ahora lo vamos a trabajar un poquito. Bueno, en el ejercicio 29, nuestra función integral es g, que ya ahí nos dicen, de dato, está definida en menos 2 al 5 a los reales, y su ley es la que tenemos ahí, que es lo que yo les escribí en el pizarrón. Sí, eso nos daban de dato en el problema. Y lo que nos piden es que encontremos, por ejemplo, g en menos 2. Bien, ahí me dicen 0. Porque, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, g en menos 2 es igual a todo eso que tenemos ahí. T, ahora sí, lo reemplazo por menos 2 de la función f de x diferencial de x. ¿Y qué pasa? Y bueno, yo lo puedo pensar, habíamos visto, ¿se acuerdan que lo que acá vimos como definición 3, bueno, en el libro tiene otro número, pero bueno, con los mismos extremos de integración, esto nos queda 0. Entonces fíjense que con esto ya podemos resolver cuánto vale g en menos 2, ¿sí? La función integral asociada a f en menos 2. ¿Cómo? Claro, ¿sí? No, según lo que vimos nosotros sería por definición 3, pero bueno, usen el número que tengan y aclaren, si no, si la definición era un renglón que hemos escrito, cuando tenemos los mismos extremos, la integración nos da 0. Se pueden fijar en el libro por qué tenemos los números distintos. Porque incluso ese saqué está sacado del libro, pero bueno, sin explicar. Bien. ¿Qué pasa si ahora queremos calcular g en menos 1? Yo esto lo quiero escribir como hicimos acá, yo tendría que escribir, bueno, g era igual a menos 2 a t, en este caso es menos 1, de la función f de x diferencial. ¿Qué pasa? Ahora para resolver eso ya sí vamos a tener que buscar otra forma. ¿Nosotros qué conocemos de f? La gráfica. Bueno, acá están las... Ah, no, lo tenemos como definición 4, yo me equivoqué. Era definición 4 al final. No importa igual, o sea, lo importante es que sepamos de lo que estamos hablando. Definición... Claro, porque en el libro vienen numeradas de otra forma, claro, bueno, es definición 4. Bueno, eso es lo que dijimos recién para el primer caso. Para el caso que estamos haciendo ahora, de datos nosotros conocemos a la función f, que dijimos es la función integral asociada a f, que en otras palabras significa esto, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, quiero calcular g en menos 1, no es otra cosa que hacer la integral definida de f de x entre menos 2 y menos 1. ¿Cómo? Exacto, sí, hasta ahora nosotros, de por sí de f, solamente tenemos la gráfica. Entonces lo que podemos pensar es, bueno, pero yo esto lo podía relacionar con el área bajo la curva. ¿Sí? En este caso sería, bueno, si esta es la gráfica de f, esta que tenemos acá, nos interesa calcular esta integral definida y por lo tanto calcular el área bajo la curva entre menos 2 y menos 1. Entonces sería desde menos 2 hasta menos 1, me interesa este triángulo que me queda acá. El área de ese triángulo coincide con esta integral definida de esa función. Y con eso lo podemos calcular.
¿Sí? Eso es lo mismo que hicimos hoy para el ejemplo que estábamos viendo. En este caso sería base por altura sobre 2, y porque nos queda un triángulo, el área de S1. La base, ¿cuánto nos quedaría de resultado? Claro, yo acá tendría que decir, bueno, esto en realidad es el área que ahí se llama S1, que es el área de un triángulo, o sea, yo tendría que hacer base por altura sobre 2, la base es 1, la altura es 2 sobre 2, y eso nos va a quedar 1 por 2, 2 sobre 2, 1. Y ahí resolvimos esa integral definida todavía sin conocer otra cosa que eso, lo estamos haciendo por analogía con el área bajo la curva de la función. Y eso mismo vamos a tener que hacer para calcular todo lo que nos piden en el A. ¿Sí? Nos van pidiendo gen 0 y bueno, ahora tendré que reemplazar t en el extremo de integración por 0, como conozco de dato nada más la gráfica de la función f, y bueno, vendré acá y me fijaré, bueno, sería de menos 2 a 0, ahora voy a tener esta área, en el caso voy a pasar así, acá, ¿sí? De menos 2 a 0 voy a tener esta área que calcular, y eso va a ser igual a la integral definida de la función f de menos 2 a 0, que va a ser igual a la función integral asociada a f valorizada en 0. Fíjense que ya esta área yo la puedo pensar como el rectángulo S2 sumado a lo que ya habíamos calculado antes. De tarea, para que practiquen más esto, hagan el ítem A, ¿sí? No vamos a llegar ahora porque para poder introducir el tema queda poco tiempo, no vamos a llegar. Así que de tarea hagan A, y la clase que viene vamos a arrancar desde el B. Es probable que en el espacio de resolución de problemas, la semana que viene, van a empezar más o menos por acá, tal vez un poquito más, pero bueno, van sirviendo para ir viendo los conceptos. La clase que viene vamos a terminar de trabajar acá los teoremas, vamos a ver en realidad los teoremas fundamentales de cálculo integral, y vamos a empezar con los métodos. Ya el lunes creo que vamos a poder empezar con los métodos de integración. Sí, el lunes. Y acuérdense que mañana a las 5:30 es la consulta virtual, cualquier cosa. Y bueno, igual si tienen alguna pregunta, podemos verlo. A las diapos las voy a subir, supongo que mañana, porque el video tarda bastante en cargarse, así que mañana les subo todo. Bueno, acá veo que justo bien escrito, pero bueno, lo resolví. Bueno, que tengan buen fin de semana, pues nos vemos el lunes que viene y hagan. Chao, nos vemos el lunes.